Pues buenas noches, hermanos. Gracias por conectarse. Hoy tenemos nuestra quinta clase y de nuestro taller de liderazgo Iglesias Casa. En las dos últimas reuniones hemos insistido mucho, sobre todo que este taller tiene el propósito de primero hacerte líder en tu casa, que tomes esta enseñanza para empezarla a vivir con tu familia, tu esposa, tus hijos, tu padre, tus hermanos, y algunos principios de estos que hemos estado hablando, puedas tú llevarlos a tu vida, porque ese es, finalmente no podrías tú dirigir, tener el liderazgo, la relación de dirigir una iglesia casa, si no lo haces primero en tu familia, si no eres en tu familia tal cual. Entonces es importante, ¿verdad?, entender esto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que corresponde a este modelo que hablábamos de un modelo en la iglesia que le llamamos el ciclo transformacional. Hablamos de tres etapas que conforman una iglesia o que hacen que una iglesia sea una iglesia dinámica, una iglesia que crece, una iglesia donde la gente se siente amada, feliz, se siente inspirada. Y en este modelo transformacional, los grupos pequeños hacen una gran diferencia. Entonces, vale la pena lo que estamos hablando, porque si nosotros nos enfocamos en poder construir liderazgo que conforme esos pequeños grupos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, vamos a tener personas más comprometidas, más cercanas, amistades que vamos a tener en nuestra vida, que vamos a apreciar. Y bueno, en ese proceso transformacional, la primera etapa de la que quiero hablar el día de hoy es hablar acerca de discernir. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, pues antes de iniciar, te invito a que te unas conmigo en una oración, ¿verdad? Y oremos, clamemos a nuestro Dios para que nos permita poder entender de una manera profunda lo que vamos a hablar. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias esta noche que nos regalas esta oportunidad, Dios, de poder, Señor, hablar acerca de esta necesidad que tenemos, Dios, de poder entender las formas, las maneras, Dios, de allegarnos a las comunidades, a las personas. Oramos, Dios, porque despiertes en nosotros ese entender el corazón, la vida de la gente, el conocer a las personas, el acercarnos a ellas de distintas formas para poder, Padre, cumplir con este propósito. Ayúdanos a tener esa mentalidad misionera. Estoy seguro que este tiempo va a ser un tiempo muy inspirante, básicamente por eso, Dios, porque siempre nos vas a poner oportunidades de conocer a todo tipo de personas y, Padre, de tal forma que esa va a ser nuestra más grande necesidad, poder, Dios, tener esa habilidad de acercarnos a la gente de totalmente diferente muchas veces, Señor. Pero quédate con nosotros en este tiempo, ayúdanos. Gracias por mis hermanos. Te oramos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues hablando acerca de este punto, ¿verdad? De este ciclo transformacional, y de esta primera etapa, ¿no? El discernir. Hablemos acerca de lo que significa la mentalidad misionera. Si tenemos
la primera escritura en 1 Corintios 9, del 19 al 23. Mira cómo vamos a leer esta escritura. Dice, perdón, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo a todos, para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Recordemos un poquito las audiencias a las que Pablo se acercó, a las que Pablo habló, con las que él se relacionó. Y cuando tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que él se involucró y se relacionó con culturas totalmente diferentes a las de él. Él era judío y como judío, ¿verdad? Podríamos decir, en cierta forma era una manera muy ortodoxa, muy, diríamos, muy cuadrada, muy rigurosa de ser, pero él se convirtió en un cristiano. Así que él empezó a relacionarse con otros tipos de personas, como quienes, como los corintios, que eran personas buscadores de placer. ¿Recuerdas? ¿Alguna vez has escuchado esto? Esta palabra, de una manera peyorativa, se le mencionaba a los corintios como, o a las personas que haciéndoles querer ver cómo se dedicaban o se entregaban al placer. Dice, ya te estás corintizando, y eso es como te estás volviendo una persona que busca el placer, ¿no? Los atenienses, por ejemplo, eran personas diferentes también en su forma de ser, amantes de la filosofía, personas pensantes. De pronto llegabas a esos lugares y te dabas cuenta que la gente disertaba y las cosas como las hablaba y de qué están hablando, ¿no? Quizás cualquiera de nosotros quedaría pasmado ahí al escuchar palabras y personas tan elocuentes, tan cultas, hablando de cosas y de filosofía y de la vida como quizás de pronto ni le hubiéramos entendido. Pero Pablo se acercó a ese tipo de personas también. También se acercó a personas que cuestionaban y buscaban saber más, como los de Berea, ¿no? Que dice la Biblia que eran de buen corazón. Les predicaban y ellos se sumían en las escrituras que tenían, las santas escrituras que tenían en ese momento, para entender mucho más de lo que les hablaban. Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Que se relacionó con gente como los de Tesalónica, ¿no? Un lugar, o Éfeso, lugares donde la adoración a los ídolos, a los dioses griegos, o grecorromanos, a los gálatas, en la iglesia, en la isla de Creta, por ejemplo, ¿no? Que la gente era muy golosa, muy, se dedicaba mucho al placer y inclusive se conocía a la cultura de los de Creta como personas muy, muy dadas a hablar mal de los demás, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué hizo Pablo para relacionarse efectivamente con con esta diversidad, ¿no? de personas? Hay tres versos en esta escritura que acabamos de leer que nos dan un sentido y nos dan la clave, ¿no? De lo que Pablo pensaba para poder llegar a todas estas personas.
Dice, me he hecho esclavo de todos. Y Pablo, ¿qué hacía en cada población? Dice, se volvía como ellos, ¿no? Para ganarlos. Se hizo como los atenienses, ¿no? Pablo era una persona educada, tenía una educación que dicen que a su edad tenía como 2 doctorados en cuanto a educación, como cualquiera de nuestro tiempo, pero era muy joven, pero una persona muy estudiada. Pero Pablo se hacía como las personas, ¿verdad? Y pone límites, dice, bueno, como los judíos me comporté como un judío bajo la ley, dice, pero no es que yo estuviera bajo esa ley, no es que la ley me guiara, podría aquí cualquier judío mesiánico de nuestros tiempos quererle tomar la palabra, pero qué bueno que Pablo dice, no, me comporté como si estuviera bajo la ley, pero no porque yo esté bajo la ley, sino más bien para ganarme a los judíos. También dice, me hice gentil a los gentiles, ¿no? Entonces, había muchas cosas que quizás en estas culturas a Pablo no le agradaban, pero él lo que hacía para poder predicar el evangelio era hacerse uno como estas personas. Es muy diferente, ¿verdad? Si quiero como que entendamos, no entregarse a actos pecaminosos, o sea, si se iba a hacer, no dice que se hizo inmoral a los inmorales, ¿no? Sino más bien vivió con los gentiles como si él fuera un gentil, pero obviamente, como él dice, bajo la ley de Cristo, ¿no? O sea, viviendo con las distancias hacia el pecado muy claras, pero más bien teniendo ese corazón, ¿verdad? De poderse acercar a las personas sin ningún prejuicio, sin ningún límite. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender lo que significa, ¿no? Que es esta mentalidad misionera, ¿no? Una mentalidad misionera significa pensar como Pablo, ¿no? Y pensar así de la gente que nos rodea. A veces nosotros vemos a personas que les gusta cierto tipo de música, por ejemplo, ¿no? Que son quizás de rancho, quizás son de banda, personas que de pronto, como Pablo, de pronto puedes mirar que son muy intelectuales, o personas que son más sencillas, que le gustan las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Que son deportistas, ¿no? Que les gusta acampar, que les gusta el fútbol, pero de pronto tú te das cuenta de todo este tipo de cosas y una mentalidad misionera, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, a mí no me gustan esas cosas, yo no me involucro con ese tipo de personas, no quiero saber nada de eso. Lo que Pablo hubiera hecho en nuestro tiempo sería, bueno, si a él le gusta el fútbol, lo veo con él, ¿no? O me empapo un poquito para platicar, para entrar en ese ambiente. Pero cuando uno, ¿verdad? Tiene esta mentalidad de discernimiento, de entender a las personas, su vida, hermanos, algo que necesitamos entonces es tomar la decisión, ¿verdad? De hacernos uno con ellos. Yo fui a otra cultura en Centroamérica y es otra cultura, otra forma de ver la vida, ¿no? Y lo que yo observaba, lo que yo viví, lo que vivíamos, realmente era algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Las cosas a las que ellos les daban valor, los anhelos, los sueños por los que ellos peleaban. Déjame decirte que la mayoría de las personas lo que más querían era tener dinero para comer bien. Entonces, ellos disfrutaban una comida como si fuera algo increíble y para nosotros era una gran oportunidad invitarles a comer porque eso nos ponía, ¿no? Como en una sintonía en la que ellos apreciaban lo que hacíamos por ellos. Y igual, no denostábamos, ¿verdad? No rechazábamos la cultura de ellos, no hablábamos mal de sus gustos. Alguien venía y decía, ay, a mí me gusta mucho ¿cómo le llamaban allá? A la iguana, creo,
tiene un nombre allá en Centroamérica, ahorita me acuerdo, pero algunos guisos, alguna comida, y ninguno de nosotros no decía, ay, guácala, ¿cómo comes esas cosas? No, o sea, era entrar en ese ambiente en el que no despreciamos a las personas. Imagínate a Pablo despreciando a los atenienses, diciéndoles, gente intelectual, ni siquiera eso les sirve para estar bien con Dios, ¿no? No, o sea, él se ponía a ese nivel también y hablaba de esas cosas con los corintios, se relacionó de tal manera que la iglesia de Corinto fue una de las iglesias más crecientes, ¿no? Y más bendecidas por Dios. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Bueno, la mentalidad que tú y yo debemos de tener para ser personas que Dios utiliza es que nosotros podamos nunca criticar a la gente que nos rodea, no tener esa mentalidad, ¿verdad?, de rechazarles, de separarles y de etiquetarles. Un día, y quizás en este momento algunos de ustedes que ya dirigen charlas, no tienes por qué desesperarte porque tú no entiendes a las personas. Va a haber un momento en el que vas a poder hacer un clic, ¿no?, con la gente. Y a veces en nuestras charlas, aún en la iglesia, las formas, las tradiciones, las cosas que hacemos nos separan y ponemos límites. No está bien. La mentalidad misionera siempre va a ser, me voy a hacer uno con él, ¿no? Una persona, el discernimiento y la mentalidad misionera nos ayuda, ¿verdad?, a no ignorar las necesidades personales de la gente, los horarios, ¿no?, los estados de salud, los problemas familiares. Siempre esto era importante, ¿no? Sabíamos dónde podíamos ir a conocer personas, algunas estrategias que tuvimos nosotros para poder para poder salvar personas. Por ejemplo, ya en las ciudades, yo, por ejemplo, yo en San Luis Potosí, entré directamente a un club a un gimnasio con la idea de conocer personas ahí. Y por ejemplo, esto, ¿no? A mí no me gustaba o yo no lo practicaba, pero yo entré a un club. ¿Para qué? Para buscar personas ahí, hacerme uno con ellos y hacer las cosas que les gusta, hablar de las cosas que a ellos les gustaba, pero también con el propósito de salvarlos. Entonces, si te das cuenta, este aspecto de discernir y esta mentalidad misionera nos va a ayudar a nosotros a buscar conocer bien a la gente, entenderlos, ubicar sus horarios, ubicar sus hábitos, sus necesidades. Y después de todo este discernimiento de las personas a nuestro alrededor, ¿qué hacer para ganarlos, no? ¿Qué podemos hacer para ganarlos? Estoy seguro que Dios, en ese trabajo que nosotros tenemos, podemos ayudar a la gente a salvarla si nosotros tenemos ese deseo y ese corazón de conocer cada vez más y más a la gente, ¿no? Así lo hizo Pablo, conocía bien a las personas. Mira lo que dice aquí en Romanos 16, 3 al 15. Dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido en Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María y a todos los que han trabajado por ustedes, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludos a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo
saluden a Heridión, mi pariente, saluden a todos los de la familia de Narciso, fieles en el Señor, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor, saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor, saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí, saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Imagínate cuántos nombres Pablo menciona aquí. Pero, ¿por qué manda tantos saludos? ¿Qué nos dice esto de Pablo? Que se da el tiempo de hablar de personas muy específicas y de cosas muy específicas de ellos. ¿Qué pasa con Pablo? Exactamente lo que se desarrolla en un misionero, en lo que tenemos que aprender nosotros a desarrollarnos, conocer a la gente, conocer sus necesidades, conocer sus problemas de salud, conocer su trabajo, su aporte, ¿no? a la sociedad, a la iglesia, y apreciarlos. Esta es una muy buena referencia de lo que significa, ¿verdad? Que Pablo conocía a las personas. Conoces bien a la gente que está a tu alrededor. Ese va a ser un llamado tuyo. Los que estamos dirigiendo y los que tenemos una charla, conocemos las necesidades de nuestros hermanos, sus historias de conversión, sus necesidades principales, su estado de salud, sus debilidades, sus fortalezas. Valoras y reconoces sus cambios. Esto es algo que somos llamados, hermanos, a hacer. Si tú tomas la decisión, ¿verdad?, de saber de tu familia cada día, cada momento, ¿verdad?, cada día, acercarte, preguntar, no solamente saludar, sino preguntar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, o a tu esposa, a tus hijos, a cada uno, tú vas a conocer de una manera profunda las necesidades, las virtudes, los logros, ¿no?, los errores, las caídas, y todo esto te va a dar a ti la oportunidad de sin duda ser un instrumento de Dios para asistir, para ayudar. Algo que pasa típicamente en las iglesias es que la gente se pone débil, después se van de la iglesia y la gente no sabe por qué se fue. Los líderes no saben por qué se fueron. No sabemos, y eso habla de nuestra distancia. Pero una de las cosas que queremos lograr, ¿verdad?, dentro de las iglesias casa, y si ahora tú estás dirigiendo, necesitas comprometerte con esto, saber las necesidades de los demás. Si tú sigues en una actitud egoísta de no acercarte a los demás, de no hablar, tú mismo vas a estar poniéndote, ¿no?, límites y vas a desaprovechar la oportunidad, ¿no?, de poder ser usado por Dios. Pero este es un llamado, hermanos, y este es el paso que necesitamos dar. Estamos llamados a invertirnos, ¿no?, en conocer bien a la gente, y por eso tenemos que aprovechar todos los momentos para hacerlo, ¿no? Pablo entonces conocía a la gente, sus necesidades, sus problemas de salud, su trabajo, ¿no?, para Dios, y los apreciaba. Así debemos ser nosotros en esta virtud y en esta fortaleza de discernir. También el conocer a las personas nos va a dar la oportunidad, ¿verdad?, de poderles servir y poderles ayudar, poderles asistir y poder también levantar y apreciar, que es algo que también une mucho a los demás. Mira esta escritura en Hechos 17, el verso 18 al 24. Leemos, dice la escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí.
Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron una conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos construidos por hombres. ¿Qué notamos de diferencia en lo que Pablo inició su ministerio diferente a otros lugares? Si te das cuenta y lees el libro de los Hechos, muchas escrituras enseñan que Pablo iba a las sinagogas primero, ¿no? Al lugar donde los judíos, donde personas como él podían escucharlo. Pero esta ocasión no fue a una sinagoga, fue a un lugar diferente. Fue a un lugar donde había gentiles, había filósofos. Y aquí se encuentra con dos tipos de filósofos, ¿no? Los estoicos y los epicúreos. Dos extremos. Los epicúreos, los que se dejaban ir y gozar de la vida, de los placeres, entendían que el cuerpo estaba para eso, entonces se entregaban al sexo, a la comida, al vino, al placer, a la fiesta, a la trasnochada. Estos eran los epicúreos. Los estoicos eran personas que más bien se iban al otro extremo, personas con mucho dominio propio, personas que tenían una moralidad muy alta. A este tipo de personas se enfrentó Pablo y les anuncia el mensaje. Entonces, no se puso a explicar el Antiguo Testamento, no se puso a hablar acerca directamente de las profecías acerca de Jesús, ni siquiera lo menciona en el inicio. Adaptó el mensaje de Dios a su cultura y utilizó su cultura y les dijo, miren, pues Dios es en cierta forma de quien yo quiero hablarles. En algún momento he platicado con personas, con todo tipo de personas en la calle y de pronto se hablan de temas, cosas así y de repente sale algo moral, ¿no? Algún valor moral y apunto hacia allá, ¿no? ¿Y tú qué piensas de la honestidad? ¿Cómo lo logramos? Oye, ¿tú qué piensas acerca de la justicia? ¿Cómo se puede establecer? Y este tipo de ideas que a veces la gente trae dan pie a que se pueda hablar de Dios, dan pie a que podamos, ¿no?, presentar el evangelio, presentar lo que Dios, quién Dios es. Hay diferentes zonas en nuestra ciudad, ¿no? Y hay diferente ritmo de vida en las personas. Allá en Centroamérica le llamaban la zona, nosotros lo que le llamamos la zona rosa, allá le llamaban la zona roja, que era zonas de mucho turismo, de mucha fiesta en la noche, de bares, de antros, de lugares de esta naturaleza. Y veíamos, ¿no?, cuáles era el ritmo de las personas, el ritmo de vida, lo que ellos hacían, las horas que ellos invertían en trabajar, a qué horas se desocupaban,
La gente generalmente en las noches, en vez de, lo que te decía, en vez de ir a casa, gozaban de poderse ir a comer allá. No hay tacos de pastor, pero hay algo que llaman baleadas, por ejemplo, en San Pedro Sula, en Centroamérica, en El Salvador, las pupusas, lo que se saborea mucho en Nicaragua, la carne asada, pero este tipo de cosas, como que ocupaban un lugar muy especial en su vida, le daba sentido a muchos de ellos. En nuestro lugar, ¿no? Muchas personas llegan a casa, ya quieren descansar, se quieren olvidar de todo, ¿no? O tienen los fines de semana solo para relajarse. No sé si aquí, no, yo no lo he escuchado, quizás pues escuchamos de fraccionamientos donde la gente que vive ahí, pues de pronto no tienes mucho acceso a esos lugares, por ejemplo el Campanario, ¿no? Algunas otras lugares de la ciudad que quizás no frecuentamos y pensamos que son inalcanzables, pero algo que tenemos que entender, hermanos, es que después de entender y analizar la zona geográfica donde estamos en tu colonia, debes de buscar la manera, ¿no?, de enfocarte y poder acercarte a ellos. Y este es el llamado al enfoque misionero, el discernimiento de estrategias que nos lleven, ¿no?, a hacer cosas con las que podamos convivir con las personas primeramente, hacer una amistad y después predicarles el evangelio, ¿no? Pablo entonces fue muy diferente lo que hizo al llegar a Atenas. Su estrategia fue muy diferente a la de llegar a una sinagoga, ¿no? Nosotros necesitamos entender nuestra zona geográfica y después enfocarnos en hacer actividades que nos unan a ellos, y después anunciarles el evangelio. Algunas personas, algunas estrategias empresariales, ¿no? Yo un día alguien me dijo, tienes que aprender a jugar golf. Resulta que yo fui caddy, cuando era jovencito, y aprendí bien el golf, sé jugar golf. Entonces, hay cierto tipo de personas de un nivel muy alto también que pueden, que para relacionarte con ellos puedes practicar un deporte como ese, o el tenis, o el básquetbol, o como te lo decía, quizás irte al estadio con esa persona, no está mal, no es pecado ir a un estadio, ¿no? La idea es esta, la idea es poder conectarte con las cosas que hacen las personas para que te dé oportunidad en un momento presentar el evangelio. He aquí unas ideas de aproximación, le llamé, ¿no? Por ejemplo, algo que hacíamos nosotros y que lo he hecho yo también, muchas veces en el súper comprando, personas están comprando y les preguntas, oiga, ¿qué piensa de esto? Y de pronto eso te da la oportunidad. Siempre hay algo que te da la oportunidad para presentarles el evangelio, para hablarles de Dios, para invitarlos. Igual en tu vecindario, hay situaciones, hay necesidades del vecindario que estas cosas te pueden dar la oportunidad de hablar de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, en este discernimiento de nuestro medio, de la gente que nos rodea, entonces necesitamos hacer actividades especiales de acuerdo a esa zona donde vivimos. No es lo mismo hacer una reunión en una colonia un poquito más popular y no por denostar esto, ¿verdad? Pero no es lo mismo invitar a personas de una zona popular a hacer una actividad, a personas de lugares que son de mucha más poder adquisitivo, ¿no? Entonces hay que pensarle y hay que ver dónde podemos hacer las cosas que nos ayuden a salvar a la gente, ¿no? Lugares, la zona, el costo. Entonces, hay algo que queremos hacer y esto es algo que animo mucho a ustedes, pero esta idea territorial, esta idea de donde yo estoy, donde estoy, poder tener mi iglesia a casa, ¿no?
mis vecinos, la gente que está alrededor, los hermanos que están cerca, que se pueden acercar y estar. La idea de tener la iglesia de manera territorial es muy buena porque no tienes que desplazarte. Vivimos en una ciudad que se está volviendo caótica debido al tráfico en ciertas horas. Reuniones por semana, a veces ya no, bueno, de hecho ya no vamos a tener reuniones presenciales por semana. Le vamos a dar prioridad a este tipo de reunión, la virtual, pero también esto nos va a ayudar a nosotros para centrarnos en nuestras zonas. Entonces, por eso es este llamado, por eso es este entrenamiento, que nosotros tengamos esta idea de, este es mi territorio, ¿no? Esta es mi colonia, y aquí vamos a tener una iglesia, casa, y Dios quiera que crezca más, ¿no? El uso de las tecnologías es algo que ya lo podemos dar por hecho. Muchos de ustedes son expertos, ¿no? En el WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en enviar videos, multimedia, los universitarios, ¿no? Que les encantan los juegos de video. Hey, ¿por qué no haces un torneo de algo? Y en ese torneo, como hacíamos antes, un torneo de básquetbol, venían los chicos jugaban básquetbol, y después del básquetbol les dábamos un sándwich, agua, y eso daba la oportunidad para, oigan, ¿cómo están? ¿Y qué piensan de este tema? Y de una manera a veces tan improvisada, aparentemente, pero tenemos la idea de sembrar el mensaje y sembrar una invitación. Este aspecto de convivencia que la gente le gusta, ¿no? Las carnes asadas. Tenemos aquí a Juan Antonio, que es increíble en las carnes asadas, también Alberto Astorga, y a buenos comelones como Lalo Vega, ¿no? Este tipo de convivencia es un tipo de convivencia que cierto tipo de personas le gusta. Otros prefieren quizás ir a jugar fútbol. También, ¿por qué no? Pero si nosotros nos enfocamos, hermanos, vamos a poder tener la oportunidad de que este tipo de actividades y de convivencia nos permita invitar a nuestros amigos, ¿no? A la iglesia, a conocer de nuestra fe. Las reuniones en la iglesia, algo que finalmente vamos y que siempre buscamos hacer, es que sean reuniones excelentes, ¿no? Ya vamos a anunciarles el día 26, sábado 26, tenemos una reunión presencial en la casa de oración. La vamos a tener a las 5, así que va a ser un tiempo especial para poder estar con todos los hermanos. Va a ser nuestro servicio de domingo, lo vamos a pasar el sábado 26, y vamos a tener esa oportunidad también, ¿verdad?, de siempre inspirar. Y es algo que tú vas a tener que pensar, ¿no? Si voy a hacer una reunión en mi casa, yo quiero inspirar, yo quiero animar, yo quiero que se sientan bien recibidas las personas. Todo ese es el trabajo de una persona que está diseñando la mejor manera de conectarse con los demás. Es nuestra tarea, hermanos, y esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Vamos a detener, aquí está.